Las frutas o nuestras ventas las dejamos ahí en la esquina. Por la mañana las colocamos ahí y dejamos la caja para la plata. Y por la tarde vamos y recogemos la plata y la caja vacía. Toda persona que coge una fruta la paga y la echa ahí. No necesita dejar un vendedor ahí pendiente ni nadie que cuide, porque aquí todo el mundo es honrado. Imagínense que hagamos eso aquí en Bogotá o en Medellín, en Barranquilla, en cualquiera de las capitales de aquí de Colombia. Y aquí hay una cantidad de personas que les están metiendo en la cabeza la idea del progresismo. O sea, progresismo es ir a destruir las calles, progresismo es no dejarse de nadie, progresismo es agredir a todo mundo, robar al que se duerma. Para ellos eso es progresismo. O sea, lo que estamos viendo acá es que la filosofía de la voluntad del hombre es hacer lo que se le venga en gana sin que nadie le controle. Y eso llaman ellos progresismo. Ustedes vieron lo que pasaron estos días por las noticias, el vandalismo tan tremendo que se despertó en las capitales, en Bogotá especialmente, hubo en Cali, en Medellín, en Barranquilla. Y todo programado, bien coordinado. Ellos llaman eso progresismo. Pero la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es vivir. Vivir amando a Dios, vivir amando al prójimo, respetándonos los unos a los otros, respetar la vida de los demás. Entonces esa filosofía contemporánea, que entre comillas la llaman progresismo, que no es ningún progresismo, se presenta como valor fundamental, como un apetito intelectual o la capacidad de decisión propia a un ser dotado de inteligencia, capaz de autodeterminarse a sí mismo desde las ideas. La voluntad es la potencia del ser humano que le mueve a hacer o no hacer una cosa. O sea, eso es lo que Dios quiere que entendamos, que mi voluntad se someta a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, ¿dónde la encontramos? En las sagradas escrituras, en la Biblia. ¿Sí? En la Biblia. Entonces ya está claro qué es la voluntad de Dios. Por eso Jesús, cuando oró en el huerto de Getsemaní pidiéndole al Padre Celestial que por favor, si tenía otro medio para salvar a la humanidad, que la salvara. Pero que por favor, si no existía otro medio, entonces que se hiciera la voluntad de Dios. Eso es la voluntad de Dios. ¿Qué es la falta de voluntad? La falta de voluntad es disminución en la capacidad de tomar decisiones o actuar. Predomina lo automático y lo impulsivo. Esta condición es menos severa que la abulia, la falta de voluntad. Entonces su voluntad, mi voluntad, debe estar sometida a la voluntad de Dios. Hay unos beneficios, ¿sí? Hay unas bendiciones especiales por hacer la voluntad de Dios. Bendiciones especiales por hacer la voluntad de Dios. Pero hemos estado andando a nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y vuelvo y reitero, y nos anda engañando el enemigo, haciéndonos, y especialmente a los jóvenes,
haciéndoles creer que haciendo desorden, entonces eso es progresismo. ¿Eh? Le hacen creer que eso es progresismo. Hoy les doy a elegir, dice en Deuteronomios 11, 26, 27. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy he puesto delante de vosotros para obedecer. ¿Eh? O sea, si hacemos la voluntad de Dios, dice, obtenemos bendición. Obtenemos la bendición de Dios. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les manda. O tengan pues cuidado de hacer la voluntad de Dios. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan. Mire lo que produce la voluntad de Dios. Produce vida. Y la voluntad nuestra o la voluntad del enemigo produce muerte. O sea, si miramos un panorama en nuestra vida o la vida que está viviendo Colombia, ¿cuál es la voluntad que estamos haciendo? ¿A quién le estamos, como dice coloquialmente las palabras, a quién le estamos comiendo corriente? ¿A quién no le estamos comiendo el cuento? ¿Quién es el que nos está impulsando a hacer cosas incorrectas que nos llevan a desgracias familiares? ¿Sí? Tengan pues cuidado de hacer la voluntad de Dios, lo que les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan, para que tengan vida, para que prosperen. Oiga, miren lo que trae la voluntad de Dios. Trae vida y trae prosperidad. Y disfruten la larga vida en la tierra que van a poseer. O sea, larga vida. La voluntad de Dios trae larga vida. Hacer mi voluntad o hacer la voluntad de otra persona, hacer la voluntad del enemigo, me puede cortar los días de vida. Y esto es lo que ha venido pasando en estos últimos días. Andamos escuchando discursos demagógicos, nos hacen daño, salimos y creemos que estamos haciendo el bien. ¿Sí? Cuando estamos haciendo nuestra propia voluntad y la voluntad de algo otro que entiende mal, y hemos fracasado. Colombia ha venido fracasando hace muchos años porque no queremos mirar para el cielo, porque no queremos mirar al Dios que nos creó, porque no queremos aceptar su voluntad. Juan 14, 23 dice, le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada con él. ¿Sí? El que me ama obedecerá mi palabra. El que ama al Señor hace su voluntad. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley, en la Biblia. Así prosperarán en todo lo que hagan y por donde quiera que vayan. Miren, estos son los beneficios de hacer la voluntad de Dios, de obedecer su palabra. Así prosperarán. Este es el verdadero progresismo. Usted progresa. Donde entra la palabra de Dios, donde entra el amor de Cristo. Hogares que han estado destruidos se restauran. Familias destruidas se restauran. Economías derrumbadas se restauran. Porque tener a Cristo en nuestro corazón y hacer la voluntad de Dios trae progresismo. Ojo,
progreso, prosperidad. Dice, si hacemos conforme está en la ley, en la Biblia, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Es lo que Dios ha trazado. Donde tú pongas un pie, al lugar donde tú vayas, vas a prosperar, vas a ser bendecido. Hay que hacer la voluntad de Dios. No hay que hacer la voluntad de nadie más. No hay que estar escuchando discursos raros y extraños que envenenan nuestra mente y nuestro corazón. Nos amargamos contra todo mundo. Hacer la voluntad de Dios nos trae muchos beneficios. Dice, traerá prosperidad, nos dará larga vida, nos bendecirá el Señor. Tendremos su amor, hará Él morada con nosotros. Dirigiéndose a todos les declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz cada día y me siga. O sea, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, renuncia a su propia voluntad. Dice, no, pastor, pero ¿cómo así? Sí, así es. ¿Quieres ser bendecido? Renuncia a tu propia voluntad. Y renuncia a la voluntad de los que te quieren ver mal. Mire, es algo terrible. Hay gente que ya está emproblemada, ya son perseguidos por la ley y quieren involucrarte a ti. Te quieren llevar al problema que ellos están viviendo. No tienen paz, no pueden dormir tranquilos. Porque se han metido en miles males. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir en paz. ¿Sabe por qué les digo esto? Por experiencia propia. A los 16 años tomé la decisión de que Cristo reinara en mi corazón. Allí entró la paz en mi vida. Y he visto la paz del Señor, la provisión de Dios, el sostenimiento de Dios. Y lo que vienen son cosas de bendición grandes, porque Él dice que donde vayamos vamos a ser bendecidos. Vamos a ser bendecidos. Entonces la voluntad de Dios es que cumplamos su ley y su palabra. Último beneficio que quiero aclarar acerca de hacer la voluntad de Dios es que hacemos parte del linaje celestial. Mire, Él respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son? Y mirando alrededor, estaban sentados alrededor de Él, dijo, todos los que estaban sentados, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, la persona que hace la voluntad de Dios hace parte del linaje celestial. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es un beneficio de la voluntad de Dios. Tú tienes que tomar una decisión. No puedes estar comiéndole cuento a todo el mundo, haciendo lo que los demás hacen, corriendo para donde todo el mundo corre. Debes de correr a donde Dios dijo que tenías que correr. Debes de ir al lugar donde Dios dijo que tenías que ir. Debes de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Nadie que haya sometido su voluntad a Dios le ha ido mal. Siempre le ha ido bien. Dios lo ha bendecido. Dios le ha ministrado. Así que es el momento oportuno de decirle, Dios, ayúdame. Quiero hacer tu voluntad. Algunos tenemos mucha lucha con la voluntad de Dios porque somos de un temperamento muy difícil, porque tuvimos una crianza muy difícil, porque nos tocó una vida difícil, ¿sí? Y hemos tenido problemas con hacer la voluntad de Dios. Algunos vienen de la guerra, otros vienen de la drogadicción, otros del alcoholismo, otros vienen de la prostitución, otros vienen del homosexualismo, lesbianismo. Y venir a someternos a la voluntad de Dios es un poco difícil, pero créame que cuando lo logramos, la bendición de Dios fluye. Porque el que hace la voluntad de Dios dice, permanece
para siempre. Wow, esta palabra es gloriosa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Vamos a estar orando al Señor. Vamos a pedirle perdón a Dios porque créame que a veces nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. Y por eso a veces es que tenemos que pasar momentos difíciles. Porque empezamos a andar fuera de la cobertura de Dios. Alguien pide oración por un bebé, un niño de 1 año. Tiene el problema del COVID. 1 añito y tiene el COVID-19. Se llama Christopher. Y Milena salieron positivos hoy con el COVID. Tienen 1 añito. Un niño y una niña. Y salieron positivos. Yo quiero que oremos por estos niños, para que Dios en su misericordia, tienen que entender, el COVID-19 es un virus. Es un virus. Es algo que es vivo, que infecta, que hace daño. Y Dios tiene control de todo. Si Dios controla los mares, los vientos, controla los peces, los animales, ¿cuánto más puede coger una pequeña bacteria de esas y destruirla? Pueden haber ya miles de bacterias actuando en un cuerpecito de estos, pero Jesús con su poder los puede destruir. Acuérdense que cuando él fue a la casa de Pedro, que la suegra de Pedro tenía fiebre, solo con tocarle la mano ella fue sana. Cuando hay fiebre en un cuerpo es porque hay un virus que está infectando las células del cuerpo. Hay una infección, hay una bacteria. Vamos a orar por Christopher y Milena, niños de 1 año en Bogotá. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que los toque en el nombre de Jesús. Oremos. Nuestro amado Dios, poderoso Rey, amado Jesús, nos presentamos hoy delante de ti para decirte gracias por la vida. Gracias por tu amor y misericordia. Padre, mira las vidas. Mira a estos niños, a Christopher y Milena, allí en Bogotá. Ellos salieron positivos hoy del COVID-19. Por favor, tócalos, ministrales. Ahora, en el nombre de Jesús, todo virus, toda bacteria, en el nombre de Jesús, lo reprendemos, desarraigamos y echamos fuera, en el nombre de Jesús, el fuego de Dios. Quema, quema, quema toda enfermedad. Quema toda pandemia, quema todo virus en esos cuerpos. Por el poder de la palabra, declaro y decreto sanidad para estos niños. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Declaramos sanidad. Bendiciones para todos los que estuvieron conectados. Les animo en el nombre del Señor. Todos los días estará este programa mientras que abramos las puertas del templo. Cuando abrimos las puertas del templo, les voy a decir en qué hora vamos a quedar compartiendo este mensaje y qué día lo vamos a compartir. Bendiciones.